El mensaje de hoy lo he titulado El Señor Resucitado. Hoy terminamos la serie del Evangelio de Lucas, la cual ha tratado varios temas dentro de una pregunta principal de esta serie, que es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Anteriormente hemos estudiado al Señor Jesús en diferentes facetas. Lo hemos visto como el Cristo, como el Salvador y Señor, como el sustentador de la vida, como el Hijo del Hombre y como el Cristo crucificado. Lucas 24 trata del hombre que se levantó de la muerte el domingo de resurrección. Deje un marcador ahí en su Biblia, en Lucas 24, y no pierda la página. En el año 483 a.C., los escritos budistas dicen que Buda murió con ese fallecimiento absoluto, dicen ellos, en el que nada queda atrás. El 6 de junio del año 632 después de Cristo, Mahoma murió. El año 33 aproximadamente después de Cristo, Jesús de Nazaret murió, pero volvió a la vida apareciendo a 500 personas durante un periodo de 40 días. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es inútil, y también su fe, decía el apóstol en 1 Corintios 15:14. La historia de los apóstoles demuestra que ellos estaban tan convencidos de que vieron al Señor Jesús vivo después de haber muerto, que lo vieron en carne y hueso, que estaban dispuestos a morir para no retractarse. La verdad es digna de sostenerse, y eso es lo que ellos hicieron a toda prueba de hostilidad. Déjeme asegurarle que en el caso del cristianismo, después de 2000 años de oposición, de dudas de nosotros mismos los creyentes, de aparentes contradicciones bíblicas, todas las dudas se han contestado satisfactoriamente. Ya hemos visto de todo, y ahora no hay temor en el 2020 de que aparezca algo que vaya a destruir la fe cristiana, el cristianismo. Si usted tiene dudas, por favor, no recurra a las redes, al internet, a buscar información. Allí abundan los ciegos que guían ciegos. Pregúntele al pastor, pídale sugerencias de buenos libros, de buenos autores que hablen sobre la doctrina cristiana. Para las dudas, el cristianismo tiene respuestas. Y tengo una palabra de domingo para compartirles a ustedes. No es común esta palabra en la conversación de nosotros los cristianos del día a día, pero tiene que ver algo con lo que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Otra versión dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Eso está en 1 de Pedro 3:15. La palabra de domingo que le estaba prometiendo decirles es apologética. La apologética es una de mis áreas de la teología que más me gustan. Y la apologética se relaciona con la defensa, y significa en teología la defensa de una creencia con ayuda de argumentos dirigidos a la razón, al razonamiento. Cuando yo era nuevo,
y muy ignorante, demasiado ignorante en las cosas del Señor, yo me preguntaba, Señor, pero ¿cómo tú quieres que nosotros defendamos algo milagroso delante de un pueblo que no cree en los milagros? No tenemos herramientas. Yo decía, Señor, nosotros estamos solos. Y en mi ignorancia, yo decía que Dios no nos había dado pruebas para confrontar la gente incrédula, pero es todo lo contrario. Hay pruebas. A través de 2000 años, hay personas que han estudiado las doctrinas cristianas, han estudiado la palabra de Dios y han descubierto que el Señor nos ha dejado muchísimas evidencias, muchísimas pruebas tangibles que nosotros podemos utilizar para defender algo como la resurrección. Jesús y los apóstoles con frecuencia confrontaron personas que tenían crisis de fe. ¿Y qué era lo que él decía? Cristo decía, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En otras palabras, si usted ha visto cosas que otros hombres no pueden hacer y yo las hago, tiene que haber una intervención de Dios en todo esto. En otra ocasión, Juan el Bautista tuvo una duda y mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Y Jesús, en vez de molestarse, él les dice, empieza a sanar personas, empieza a levantar paralíticos, empieza a dar vista a los ciegos y a los sordos audición. Y después le dice a los discípulos, vayan y cuéntenle a Juan lo que se ha estado haciendo, que los cojos andan, que los sordos oyen, que se le ha dado vista a los ciegos. El estudio de la apologética es importante por dos razones. Nos faculta para hacer una defensa de la fe cristiana de forma lógica, con argumentos sólidos. La segunda razón nos ayuda a nosotros, los creyentes, cuando las dudas asaltan la mente. Nos anima recordándonos lo que hemos creído, que lo que hemos creído no son doctrinas humanas, vienen de parte de Dios, provienen de la verdad en persona, que es Jesucristo mismo. Lucas 24 trata, como dije anteriormente, del hombre que se levantó de los muertos el domingo de resurrección. Un hecho histórico, verdadero y incuestionable. De este hecho es que se sostiene toda la cristiandad. Sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay cristianismo. Porque la fe cristiana se atreve a retar a los sistemas de este mundo, a los demás sistemas de este mundo de creencia, a desmentir la resurrección. El clásico texto que afirma estas cosas ya se leyó aquí. En el versículo 12 de 1 Corintios 15 dice, pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él ha resucitado a Cristo, el cual no resucitó. Entonces, si en verdad los muertos no resucitan, pero si los muertos no resucitan, tampoco Jesucristo resucitó. Vamos a la lectura del pasaje ahora, en Lucas 24, del 1 al 12. Lo vamos a dividir en tres partes. Lucas 24, y síganme la lectura. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas.
y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y al tercer día resucite. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Dice el relato que las mujeres se presentaron temprano. El primer día de la semana, ellas fueron a completar lo que se había comenzado apresuradamente el Viernes Santo. Y ellas no sabían cómo iban a entrar, porque ellas decían: hay una piedra, nosotros sabemos que hay una piedra tapando la entrada. Más adelante ellas fueron testigos de que la tumba estaba vacía y que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Pudieron ver porque ya la piedra había sido quitada cuando ellas llegaron. Hablando de sepulcro, quisiera dar una descripción de lo que era un sepulcro de aquel tiempo. El sepulcro probablemente era una cavidad, una cueva hecha por mano humana, con espacio para colocar varios familiares de una misma familia. Los cuerpos eran colocados en unas tablillas de piedra plana dispuestas en varios niveles. Me llama la atención, estudiando un poco sobre dónde está Jerusalén localizado. Jerusalén ubica en un monte donde abunda la piedra caliza. Y la piedra caliza es una piedra bastante fácil de trabajar. El sepulcro debía ser de este tipo de piedra, al igual que la rueda que tapaba la entrada. La tradición funeraria judía constaba de lavar el cuerpo del difunto y ungirlo con especias aromáticas que disimulaban el olor de la descomposición. La mirra se deriva de la savia aromática solidificada de un árbol. De ahí también se saca el incienso. Su aplicación hacía que las vendas de lino que se le ponían al cuerpo se pegaban al cuerpo con esta masa como un gel que se le ponía al cuerpo. Luego de cubrirlo con vendas de lino, colocaban una sábana que venía desde la parte de la espalda, cubriendo desde los pies hacia la cabeza y entonces cubriendo la parte frontal del cuerpo. Ese día las mujeres venían para traer ungüentos aromáticos para ungir el cuerpo de Jesús, completando la tarea hecha por José de Arimatea y Nicodemo el día de su crucifixión. Ellos fueron los que pidieron el cuerpo y lo prepararon apresuradamente, porque ese día era el día de la preparación. El día de la preparación viene antes del Shabbat. El Shabbat no se hace trabajo y empieza a las 6 de la tarde. Y ellos estaban apresurándose para terminar eso antes de las 6 de la tarde. Pues vienen estas mujeres el día de resurrección y trajeron especias aromáticas, pero ellas no sospechaban que no las necesitarían. Allí no se corrompió nada, según se profetizó en Salmos 16. Salmo 16, del 9 al 10 dice: se alegró por tanto mi corazón,
y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es una de las 300 y pico de profecías del Antiguo Testamento que apuntan a Jesús y que se cumplen en Jesús, el Mesías. Cuando yo veo las profecías cumpliéndose, eso me da seguridad de lo que yo estoy leyendo no es una obra de ficción, no es un invento hecho por los hombres, porque nadie puede predecir con exactitud infinidad de eventos, de detalles de la vida de Jesús, como lo hizo la Escritura. La Escritura dice cosas que sucederán con siglos de anticipación. Esta es la grandeza de nuestro Dios. Cosas por las cuales incrédulos, incluso los mismos apóstoles incrédulos, han sido persuadidos de la verdad y se rindieron a los pies del Señor. Uno de los muchos incidentes de la historia de Inglaterra cuenta lo siguiente. Y es la conversión de dos grandes hombres que eran escépticos. Ellos no creían. Uno de ellos fue el eminente Gilbert West y el otro era Lord Lyttelton, famoso jurista inglés y una luminaria del mundo literario. Ellos se pusieron de acuerdo los dos en que el cristianismo tenía que ser destruido, pero también estuvieron de acuerdo en que para destruir el cristianismo tenían que atacar dos doctrinas muy importantes. Debían refutar la resurrección de Jesús y también tenían que explicar la conversión de uno de los mayores enemigos de la fe cristiana, Saulo de Tarso. Y lo tenían que hacer de una manera que satisfaga a las demandas del escepticismo. Había una tarea para cada uno de estas mentes maestras y cada uno aceptó su tarea. West asumió la tarea de deshacerse de la resurrección y Lyttelton se desharía de la escritura que tenía que ver con el camino a Damasco. Tomaron bastante tiempo, más de un año, y luego se reunieron para comparar notas. Cuando se reencontraron, los dos eran cristianos. Ambos eran cristianos y cada uno confesó su conversión como resultado de su propia investigación. ¿Investigación de qué? De las pruebas que nos da la Escritura. El hecho de la resurrección resistió la prueba de la investigación hostil de escépticos, pero honesta, como también la de la conversión de Saulo. Ambos hechos siguen en pie. Hay tantas cosas tremendas realidades que no se pueden explicar si la resurrección de Jesucristo no ha sucedido. Hay muchos burladores en los medios que aprovechan cada oportunidad para tratar de desacreditar la Biblia. Ustedes deben haber visto, por ejemplo, en Semana Santa empiezan a aparecer artículos de revistas, artículos en las redes, diciendo que Jesús nunca existió. Sin embargo, además de la escritura del Nuevo Testamento, que es un documento histórico utilizado por los estudiosos, aunque no sean cristianos, utilizan los evangelios como un documento histórico, como una colección de muchos documentos históricos. Y además de esto, tenemos gente que no eran cristianos, eran romanos, enemigos de los judíos y enemigos de la cristiandad. Sin embargo, ellos también mencionaron que Cristo había existido, que Cristo había muerto con muerte de cruz. Algunos de estos historiadores romanos que ustedes los pueden buscar las obras de Tácito, las obras de Flavio Josefo y Plinio el Joven, entre otros. Cuando usted ve esto,
Usted dice, ¿por qué estos ignorantes están diciendo que Jesús nunca existió? Si Jesús murió en la cruz, tiene que haber existido de verdad para aparecer en uno de los documentos de los historiadores romanos. Hay otras sectas que creen en el arrianismo, que niegan la divinidad de Jesucristo. Ellos no creen que Cristo es Dios. Y esto es una herejía temprana. Apareció al principio y todavía persiste. Hay religiones que dicen esto. Mientras que hay los que niegan que Jesús no tuvo un cuerpo físico. Estas ideas vienen de los gnósticos. Dicen que Él era solamente un ser espiritual, inmaterial. La oposición a la idea de que Jesús resucitó y el rechazo a otras doctrinas debe ser contestada por nosotros los creyentes. Debemos prepararnos para prestar defensa para estas cosas, para traer luz a las tinieblas. Este mundo está esperando que nosotros tengamos valentía para contrarrestar las mentiras que se escuchan en la cultura mucho. Nosotros en la Escritura tenemos todas las pruebas necesarias. Creemos que en el Mesías porque tenemos suficientes razones para confiar en la palabra de Dios. Él demostró que Él tenía los atributos de Dios. Sus perfecciones se ven en su comportamiento. No existe una persona en la historia de la humanidad que haya tenido la reputación de hombre santo, perfecto, como la tuvo Jesús. De hecho, muchas religiones orientales incluso, los islámicos incluso, quieren que Jesús esté dentro de sus filas y dicen que es parte de la revelación de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía reputación de que lo que decía era verdad. Ningún ser humano ha logrado dividir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Él mismo fue quien dijo también que Él iba a resucitar antes de que ocurriera. Tenemos la certeza de que Él es quien dice ser, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y cuál es la mejor prueba de que Él es Hijo de Dios? Ustedes la saben. Él resucitó. Y resucitando, Él pagó la penalidad que nos tocaba a nosotros pagar por nuestro pecado, por nuestra condición. Nuestra condición era de personas separadas de Dios porque no teníamos el estatus delante de Dios para presentarnos delante de su presencia. Dios no acepta el pecado delante de su presencia, pero a través de la obra de Cristo, su justicia es imputada a nosotros y ahora nosotros nos podemos reconciliar con Dios, podemos presentarnos a Dios con confianza. Volvamos a la escena del sepulcro. A continuación, las mujeres vieron ángeles. Uno de ellos les dijo una de las frases más hermosas que existen en el Nuevo Testamento. Él no está aquí. Él no está aquí. ¿Por qué? Porque resucitó, como antes les había dicho. Aquí los comentaristas apuntan una cosa bien importante. Los estudiosos, los eruditos, los académicos dicen, ¿sabe qué pasa con esta historia? Que no hay muchos elementos para embellecerla. No hay mucha... no hay mucho acción, vamos a decir así. No hay mucha pompa, no hay muchos efectos especiales. Simplemente se dicen las cosas con mucha claridad y con mucha sencillez. Y eso hace que este relato sea convincente para los estudiosos, para los eruditos. Es una narración auténtica según el punto de vista de ellos. No se narra como lo hubiésemos contado usted y yo
Si nosotros hubiésemos contado la resurrección, hubiésemos puesto un montón de cosas más. Pero la Escritura no habla de un levantamiento triunfal, no habla de explosiones, no habla de un montón de efectos especiales, como aparecerían en una película. Nada de eso. Nada que apele a la emoción. Lo único que te presenta es una cantidad de personas, nombres, lugares, detalles que nos dan a indicar de que esto no es obra de invención humana. El relato es mucho, mucho más simple de lo que nosotros lo hubiésemos hecho. Si por el contrario fuese una obra de ficción, como dijimos, ya hubiésemos tenido un montón de efectos especiales en esta narración. El ángel dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y más adelante dice, acordaos de lo que los habló cuando aún estaban en Galilea. Esto me hace pensar de que lo que se repite una y otra vez en este relato es que ya Jesús lo había dicho, ya Jesús había hecho una predicción y decía siempre que él tenía que sufrir. Y hay algo que se da a entender en este relato, y es que Jesucristo tuvo que hacer un sacrificio. El servicio que Jesús hizo a la humanidad es un servicio sacrificial. Y ese sacrificio es una marca o una indicación o un modelo que nosotros también tenemos que copiar, porque el servicio cristiano es sacrificial. La particularidad del servicio cristiano es que no nos dejamos llevar por nuestra comodidad, no nos vamos a dejar llevar por nuestra conveniencia, sino que vamos a tener que hacer sacrificios, porque ya nuestro maestro nos enseñó que tenemos que hacer un sacrificio hacerle bien a otras personas, para que la gloria de Dios se dé a conocer y para que personas sean llevadas a Cristo. Estas mujeres llevaban años con Jesús, pero se les había olvidado la palabra que había hablado Jesús. ¿No nos pasa eso a nosotros también? A menudo nosotros andamos por la vida preocupados por cosas que ya Dios nos dijo que Él se encargaría. Él nos prometió que no nos iba a abandonar, que Él nos iba a guiar, que Él se iba a encargar de los detalles de nuestras vidas. Pero a ella se les olvidó. Puede ser que el golpe de lo que sucedió el Viernes Santo las conmocionó y se les olvidó, las dejó aturdidas. Obviamente, los seguidores de Cristo tampoco pudieron percibir con claridad las intenciones, el plan. Jesús tenía un plan, pero ellos no lo pudieron percibir. Y Él había dicho ya que Él iba a resucitar después de 3 días de su muerte. Hay un detalle que te quería mencionar, que al principio, cuando yo empecé a leer sobre esto hace muchos años, yo pensaba, aquí hay algo que no cuadra. ¿Cómo que 3 días? Para nuestra mente, para nuestro sistema, nosotros cuando decimos después de 3 días, estamos diciendo que pasaron 3 periodos de 24 horas. Para los judíos no es así. Los judíos, si un evento ocurrió en una parte de un día, ya ellos contaban como que eso era un día. Por lo tanto, el viernes fue un día, el Shabbat fue otro día y el domingo fue el 3er día. Eso es algo que a veces a uno le puede traer dudas de si nosotros estamos bien en la verdad, pero cuando uno estudia los usos y costumbres de las tierras bíblicas, nos damos cuenta de cómo estas personas pensaban, y es importante para interpretar la palabra. Una profecía muy importante en el Antiguo Testamento se encuentra entre Isaías 52 y 53 y contiene una clara descripción del siervo sufriente que muere y sufre en su carne por nuestra redención. La tumba vacía
y lo que la rodea es en sí una importante pieza de información para defender la resurrección. Después de muchos estudios a lo largo de los siglos, se ha podido encontrar, o no se han podido encontrar, razonamientos que desmientan la explicación que da la Biblia sobre los eventos que ocurrieron. Pero, sin embargo, hay personas que todavía tienen teorías en contra de la resurrección. Ellos le quieren dar una explicación natural a cosas espirituales, a cosas que ocurrieron sobrenaturalmente. Una de estas principales teorías dice que las mujeres entraron en la tumba equivocada. Pero si usted lee en Lucas 23, al final dice que ellas vieron dónde José de Arimatea puso el cuerpo de Jesús. Pusieron el cuerpo de Jesús y sabían dónde era, que tenía una roca que tapaba, etcétera, etcétera. Ellas sabían a dónde tenían que ir. O sea que ellas no se confundieron de tumba. Número 2, que un animal los animales se comieron el cuerpo. Pero nosotros sabemos que la roca estaba tapando la entrada del sepulcro, que ahí no podían entrar animales. Y la teoría del ladrón de tumbas, ¿cómo la refutamos? En Mateo dice algo adicional que no dice aquí en Lucas, y es que los romanos pusieron una guardia y pusieron un sello en la roca para que no se pudiese abrir, para que nadie pudiese decir, desapareció, resucitó, pero se lo habían robado. No había forma de robarse el cuerpo. Cuando las mujeres contaron lo que sucedió en el sepulcro, lo que ellas vieron ese día domingo, los discípulos no le creyeron. Sin embargo, los únicos que hicieron algo para verificar fueron Juan y Pedro, que no lo dice aquí, dice solamente fue Pedro. Y ellos fueron y constataron y vieron que verdaderamente estaba como las mujeres dijeron. Pero supongo que las mujeres se sintieron mal. Imagínense la emoción que ellas tenían de la experiencia que tuvieron y los hombres no le creyeron. Y lo que sucedió en este momento es que los hombres actuaron como paganos. Primero porque no creyeron, y por su incredulidad. Y número 2, porque eran machistas. Y ellos hacían como hacía la sociedad de ese tiempo, la sociedad del tiempo del primer siglo, tenían a la mujer en baja estima y no creían casi en los testimonios de las mujeres. Las mujeres debieron haberse sentido mal. Sin embargo, la actitud de los hermanos de ella, los apóstoles y los discípulos, distaba mucho, era diferente a como Jesucristo trató a las mujeres. Las más cercanas y fieles colaboradoras de Cristo fueron mujeres. ¿Se acuerda cuando dice que vinieron mujeres de Galilea? Y de estas mujeres habían unas que aportaban económicamente al ministerio de Jesús. Un factor que hizo que en la religión cristiana se disparara, creciera en número y se convirtieran cientos de personas en la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, era el buen trato que se le daba en la iglesia a los pobres, a los esclavos, a las viudas y a las mujeres, etc. El amor entre hermanos era y siempre ha sido un distintivo en el grupo de los creyentes del cuerpo de Cristo. Pedro y Juan vieron vendas de lino en la tumba que habían cubierto el cuerpo. El sudario estaba allí enrollado aparte, ordenadamente. Esto es indicativo de que Jesucristo fue quien dejó todo dispuesto de esta manera. De otro modo, si el cuerpo se lo hubiesen robado, las vendas no hubiesen estado allí, porque las vendas, al pegarse con lo que les dije de la mirra,
son bien difíciles de sacar de un cuerpo. Y es probable de que Pedro y Juan vieron un caparazón de vendas intacto a través del cual pasó Jesucristo. Dice que Pedro se fue a su casa maravillado. ¿Dónde estuvo Cristo después de resucitar? No sabemos. Lo que sí sabemos es que su obra en la cruz nos dio la oportunidad a nosotros, la humanidad, de reconciliarnos con Dios el Padre. Su sangre, la sangre de Cristo que Él derramó, tiene una particularidad, y es que era la sangre de un inocente, era la sangre de un justo. El justo pagó por los injustos. Hizo con ella expiación para los creyentes, y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que en Él confían. ¿Y qué pasa después de que resucitó? Al resucitar, su justicia fue vindicada. Eso significa que Dios aprobó lo que Él hizo y lo siguió considerando, aunque fue maldecido en la cruz, lo siguió considerando un justo, su hijo, y lo llevó hasta sentarse a su diestra. El Padre estaba satisfecho con el Hijo. Leamos ahora en Lucas 24, versículo 13 en adelante. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les reconociesen. Y Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Vamos a dejarlo por ahí por el momento. Y aquí tenemos 2 discípulos de Jesús conversando, hablando de los últimos eventos que han acontecido en Jerusalén. En medio de su angustia, de su tristeza, de su confusión, un desconocido se une a ellos, o al menos eso ellos pensaban. Y en este punto de la historia nos sugiere lo que nos ha sucedido a la mayoría de nosotros, y lo habíamos mencionado. A veces las expectativas no se cumplen. ¿Qué pasa cuando tus planes no se cumplen? Pensamos en todo menos en Dios y las promesas de Dios. Dios nos promete que aún en el valle de sombra de muerte, Él va a estar acompañándonos. Él va a estar en control. Entonces se nos olvida lo que hemos aprendido aquí,
Nos desespera la falta de control que nosotros mismos tenemos con los eventos de la vida, con las situaciones. Entonces, cuando nosotros debemos recordar que Dios es soberano, y que Dios sea soberano, eso significa que Dios está en control de todo lo que ocurre en el universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Lo más pequeño pues soy yo, somos nosotros, pero hay muchas otras cosas que están ocurriendo y uno dice, ¿y dónde está Dios? Dios está ahí, Dios está en control. Cuando con Jesús todavía encubierto de los ojos de estos hombres, este forastero le hace un resumen a ellos de la historia bíblica. ¿Qué pasa con la actitud que ellos tienen de decepción? Ellos pensaban que el Mesías era un caudillo, era un guerrero, era un político poderoso, militar. Eso era lo que ellos estaban esperando. Y esas ideas las tenían discípulos de Jesús. Y eso los confundía, porque no era lo que ellos pensaban. Pero Jesús les aclara a ellos, mirando la Escritura, que el siervo que iba a venir, el ungido de Dios, era un siervo sufriente. No era ningún político, no era ningún libertador en el mundo físico. Era un libertador de nuestra alma. Y eso era lo que ellos no podían ver. Ellos tenían un problema, no un problema de conocimiento físico, mental. Ellos tenían un problema espiritual. Y el problema espiritual que ellos tenían no les dejaba ver el significado de las Escrituras. Muchas personas miran la Escritura superficialmente. La leen o la leemos a veces al escape, como decimos en mi país. La leemos con prisa. Pero así es que se nos pierden los detalles importantes. Ahí es que nos perdemos en inglés hay una palabra que me gusta mucho, no tiene traducción directa. Insights. You get insights. Buscando detenidamente la Escritura. Cristo siempre los llevó a la palabra. Ellos estaban tristes y ellos tenían un problema en su corazón de desánimo, pero ellos no estaban buscando animarse con lo que tenían que hacerlo, y era con la Escritura. Ellos estaban derrotados. Imagínense, su maestro lo acababan de crucificar, lo perdieron de momento, pero Jesús no esperaba que ellos se sintieran derrotados. Jesús esperaba que ellos tuviesen esperanza de vida eterna. Por eso es que nosotros tenemos que tener una visión de la eternidad. Nosotros no nos podemos enfrascar en los problemas de aquí. Tenemos que mirar que Dios tiene un plan para llevarnos al final del camino, a la eternidad. Es más, Dios nos ve a nosotros como ve a Cristo ahora mismo. Cristo está sentado a la diestra del Padre, y la Escritura nos dice en Efesios que Dios nos ve a nosotros sentados en lugares celestiales. Para Dios ya esto es una realidad, pero nosotros tenemos que empezar a vivir a la luz de la Escritura, a la luz de la eternidad, pensando que las leves tribulaciones momentáneas de esta vida no se comparan con nada con la eternidad. ¿Con quién usted se identifica en esta historia? Creo que no nos queda de otra que identificarnos con los dos hombres que van por el camino. Nosotros a veces nos deprimimos porque no podemos entender que las cosas que suceden son desastrosas. A veces en nuestra vida ocurren desastres y no sabemos y no entendemos que eso es parte del plan de Dios. Pero Dios tiene un buen propósito por cada cosa que sucede, y Dios tiene en ese plan utilizar esas tragedias para su gloria. Nuestra confianza no puede estar puesta en nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos cambian todo el tiempo. La palabra de Dios nos dice que
nosotros tenemos que estar anclados en la roca. La roca es Cristo. Nuestra esperanza está puesta en algo que no cambia. Nuestros sentimientos cambian todo el tiempo, pero la palabra de Dios nunca cambia. Cristo siempre es el mismo. Yo entiendo que el Señor ocultó su identidad para que esos dos hombres no lo vieran, y no supieran quién era, porque si lo hubiesen visto, hubiesen hecho una fiesta. Y Cristo quería darles una lección. Dios quería enseñarle lo que la palabra de Dios decía, cómo ella hablaba sobre él desde antes. ¿Por qué estás preocupado? O sea, ¿por qué estás asombrado de que tuve que pagar el precio de muerte en la cruz? ¿Por qué? Si ya se decía en el Antiguo Testamento. Yo me imagino que él empezó a explicarles a ellos todo lo que se refiere a los ritos de los judíos. Pero antes de eso, le debió haber explicado Génesis 3:15. Le debió haber explicado la serpiente de bronce que levantó Moisés. Todas estas cosas, el Cordero Pascual, todo eso apunta a un siervo sufriente, que es Cristo Jesús. Además, hay una infinidad de profecías mesiánicas. Salmo 16, Isaías 53. Y la crucifixión está en el Salmo 22. La fe cristiana está fundamentada en pruebas escritas y nos ayudan a nosotros cuando nos tambaleamos, cuando tenemos dudas, nos ayuda a nosotros a anclarnos otra vez y pensar en que Dios tiene todo esto establecido como hizo con la vida de Jesús. Todo está ordenado. Después, ustedes saben que después que ellos llegaron a su pueblo, insistieron en que él se quedara con ellos en la casa. Y él había hecho como que se iba hacia adelante, pero se quedó con ellos. Y en la mesa, cuando parte el pan, ahí ellos se dan cuenta de quién había estado con ellos. Y ellos inmediatamente tienen el deseo, un deseo de que otros conocieran lo que les había pasado a ellos. Eso me recuerda a la mujer samaritana en el pozo al mediodía, que Jesús se encontró con ella y empezó a decirle detalles de su vida, y ella entendió que ese era el Mesías. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Soltó lo que tenía y se fue a contarles a otros en su pueblo lo que había ocurrido. Nuestra función, según este texto, aparece más adelante. Ustedes me seréis testigos. El propósito de Dios en prepararnos a nosotros es que seamos testigos de Él. Hay personas que yo les pregunto y me quedo asombrado de que nunca nadie les ha hablado sobre Cristo. Hace un tiempo estuve en Puerto Rico y cuando regresé vi un muchacho en la sala de espera y yo decía, este es latino. Y después da la casualidad que me tocó sentarme al lado de él en el avión para llegar aquí a Birmingham. Y me puse a hablar con él y algo me dice, es tu oportunidad, háblale. Y empecé y conversé con él y dije, bueno, le voy a decir el evangelio en 3 minutos. Y aparentemente no sucedió nada ahí, ¿verdad? Como que él se quedó así frío, como indiferente. Pero algo me decía en mi interior, tú sembraste una semilla. Esa semilla más adelante, no sé cuánto tiempo, pero esa semilla va a dar un fruto, puede dar un fruto. Nosotros tenemos que sembrar con esa esperanza y con esa intención de que otros conozcan al Cristo vivo. Hay personas que hoy día están yendo a una tumba de un familiar muerto, pero no es tiempo de ir a buscar a los muertos, es tiempo de buscar al Cristo vivo. En el Medio Oriente había una creencia entre algunas personas que decían que lo material no sirve, que lo material no es digno de estudiarse, no es digno de alabarse. El cuerpo humano, por lo tanto, está corrompido y no se debe
buscar ni estudiar. Sin embargo, entonces ellos decían, Cristo no pudo haber venido, Dios no pudo haber venido en un cuerpo físico. Eso era un cuerpo espiritual, ¿verdad? Para ellos era absurdo que Dios hubiera podido compartir su suerte con los hombres y hacerse semejante a nosotros. Por lo tanto, ellos decían, Jesucristo fue un ser espiritual nada más. Eso se llama docetismo. Y el docetismo dice que los sufrimientos no fueron verdad, no fueron reales. Por lo tanto, si Él no sufrió, tampoco murió. Y si no murió, pues no resucitó. Fíjense lo que dice en 2 de Juan 1:7. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Veamos ahora Lucas 24:36. No lo vamos a leer, pero vamos a hacer un recuento cuando Jesús se aparece en medio de los discípulos. Hay versiones que dicen, o otros evangelios que dicen que apareció en medio de ellos y la puerta estaba cerrada. Pero eso no lo podemos confundir con que Él tenía un cuerpo como un fantasma. De hecho, eso fue lo que le ocurrió, que asustó a los discípulos, que ellos creían que estaban viendo un fantasma. Y Él dijo, paz a vosotros. Él le está diciendo paz a vosotros a unos discípulos que lo dejaron solo, que lo abandonaron, incluso lo traicionaron. Y Él les dice paz a vosotros con la misericordia de que Dios tiene con nosotros, que nos perdona, a pesar de que nosotros le fallemos. Y ellos creían que veía un fantasma, pero para probarlo, ¿qué hizo Él? Les dijo, mírenme, miren mis manos y mis pies. Y después dice, ¿hay algo de comer? Y comió. Les dice, los fantasmas no comen. Los presentes pasaron del terror al gozo al comprobar lo que ya era evidente. Y Él les repitió lo que decían las Escrituras. Isaías 53, Oseas 6:2, etcétera, etcétera. Miren lo que dice una porción de Isaías 53. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Eso es para que usted vea la claridad y la precisión de las profecías bíblicas. Y dice mucho más. Pero notemos que el Señor aprovechó cada oportunidad para enseñarles a los suyos que lo que la palabra de Dios dice sobre Él. Así de importante es la palabra de Dios para Él. Y Él es importante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús certificó, citando el Antiguo Testamento, que lo que dice ahí es digno de estudiarse. Algo que Él hizo con sus discípulos fue que les dio la capacidad, allí en la reunión, cuando se reunió con ellos, les dio la capacidad de entender las Escrituras. ¿Por qué hizo esto? Conociéndonos Él como nos conoce, Él sabe lo propensos que somos nosotros a desplomarnos ante la adversidad. Cuando las cosas no salen como queremos, nos ponemos como los apóstoles de aquel tiempo. No le podemos culpar, porque así somos nosotros.
Pero Él desea que nosotros veamos el protagonista de la Escritura, que veamos a Cristo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, y también que lo veamos en nuestra propia vida. Tenemos que empezar a recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y recordarlo constantemente. Nosotros tenemos que exponernos también a la palabra, no de pasada, no con prisa, sino con detenimiento. Dice en Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también ustedes estén. Al final, después de haberlos bendecido, fue llevado al cielo. Allí está sentado en gloria a la derecha del Padre. Ustedes, los creyentes, según Dios lo ve, están sentados en lugares celestiales también. Señoras y señores, Él es quien vino a salvar lo que se había perdido. Si usted que está aquí o está viendo por los medios no tiene una relación personal con Jesús, Él nos ofrece algo que es para todo ser humano que crea. Si usted reconoce que es un pecador y no merece ser su seguidor, se le ofrece hoy un intercambio. El intercambio es entre usted y Él. Usted le entrega sus pecados y Él le aplica su justicia a su cuenta. No hay que hacer obras para merecer esto, ni para comprarlo, porque esto es un regalo. Solamente tiene que creer que la obra que hizo Jesús en su muerte y resurrección fue hecha por usted. Y si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para finalizar, lo siguiente se dice acerca de los evangelios, como el de Lucas. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Oremos.